Ser podcast. Episodio 33. Cuentas pendientes. ¿Qué tal? Hola a todos, todas y todos. Arrancamos aquí el último episodio de la temporada. Un episodio en el que no contamos con la presencia física de Nerea, pero ya sabéis que ella está presente en cada rinconcito de este podcast. En septiembre nos volvemos a reencontrar de nuevo con ella. Desde el domingo 23 respiramos un poco mejor. Lo peor de momento ha pasado, o quizá fuera más correcto decir que no ha pasado. La ola reaccionaria que invade Europa de momento se ve recluida a unas cuantas entidades locales y autonómicas. Hay que estar muy agradecidos y debemos recordar, como han hecho muchos analistas en estos últimos días, que la movilización en torno al colectivo LGTBI ha sido determinante para parar la involución. Por eso no está de más recordar que esa sopa de letras incluye una letra que no vamos a permitir que sea maltratada, vejada ni ninguneada, la T. Lo decimos para que se deje de incluir a elementos transfobos en las listas electorales y se deje de premiar con pregones a personas claramente transfobas. Por ahí no vamos a pasar. Dicho esto, este es el episodio 33, el último de la segunda temporada, y ha llegado el momento de solucionar cuentas pendientes y de hacer balance de un año que ha resultado muy largo. Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Claro que hemos pasado miedo durante las últimas semanas, claro que hemos sentido intranquilidad. Hay quienes han utilizado nuestros derechos, la destrucción de nuestros derechos, para impulsar su campaña. Hace unas semanas, Isabel Salvador se sentaba con Mónica, Víctor y Federico, y esta es parte de la conversación que mantuvieron. No voy a volver al armario, te lo digo, porque lo quemé. Yo quemé el armario. Entonces, no voy a volver para atrás nunca. Entonces, hace falta de esta entereza, decir, mira, que estamos aquí, que no me voy a esconder. No. O sea, hay que estar. ¿Tú por qué me quieres quitar a mí un derecho? Pues ni por tu ideología, evidentemente, porque te has quedado en el Pleistoceno. Yo te puedo decir otra frase. Yo he vivido toda la vida en una vitrina, en un expositor. Las personas trans no tenemos armario. Somos un expositor. Ahí estamos. Desde por la mañana hasta que te acuestas, ahí estás. ¿Me aceptas? ¿No me aceptas? ¿Me odias? No me puedo esconder. Mi realidad no me puedo esconder. No tenemos ningún miedo ni vamos a ceder ante amenazas. No tenemos miedo. Es que siempre parece que formamos parte de un cortejo entre conservadores y ultraconservadores, que van diciendo, bueno, pero si pactas conmigo le quito los derechos a este que no te gustan tanto. Ya está bien. Y no tenemos ningún miedo porque ya hemos quemado los armarios, que decía Federico. Tener que utilizar este lenguaje ahora. Yo ya he quemado mi armario. Claro, pero que son ideologías que no son democráticas, son ideologías autoritarias. O sea, aquí el que mando soy yo. Y yo le estoy diciendo que aquí el que mandamos somos todos. Porque la democracia es el respeto a las distintas formas de ver la sociedad. ¿Qué es lo que significa una bandera? Es aceptar, reconocer a un colectivo. O sea, cuando tú no quieres, es como si ahora mismo pues quitan la bandera de Ucrania. Y dicen, no, ¿para qué vamos a poner la bandera de Ucrania? Pues, ¿eso qué quiere decir? No reconocer el conflicto que tiene ahora mismo Ucrania. Entonces, el que no pongan una bandera no es un trapito, no, es una historia, es una representación, es una identidad que no quieren reconocerla. No solo es una cuestión de banderas, pero sí que es verdad que la bandera a lo que afecta es a lo simbólico. Y lo simbólico, ese símbolo, es el símbolo de un reconocimiento que nuevamente tiene que ver con una desigualdad. ¿Es que todos somos iguales? ¿Es que todos somos lo mismo? No, ni somos iguales ni somos lo mismo.
pero tenemos que tener el derecho y la garantía a que vamos a ser tratados por igual, y hay que reivindicar ese reconocimiento, y se reivindica con la bandera. Entonces, ¿qué pasa? Que si se quita ese reconocimiento, volvemos a estadios anteriores donde se deshumaniza a esta parte de la población que es el colectivo. ¿Y qué pasa cuando se deshumaniza? Que se legitima la violencia, y no la simbólica. ¿Lo estáis notando? Sí, claro. Y el auge que hay en las agresiones por la calle, esta bravuconería de la gente que agrede, que se reivindica orgullosamente como agresora. Esa es la legitimación que pasa, no es un problema de banderas. Es que legitima esta bravuconería como algo de lo que estar orgulloso. Estar orgulloso de la homofobia, estar orgulloso de la transfobia, estar orgulloso de la violencia. Sí se nota. Demasiada politización. Espero no volver a situaciones, no sé, porque nosotras, yo que vengo de una generación de los 80... no hemos tenido acceso a una identidad hasta el 2007. No hemos tenido cobertura sanitaria hasta los finales de los 90. Llevamos muy pocos años con derechos. Entonces, si ahora me vas a recortar, digo, pero bueno, ¿qué vida es esta, no? Yo que vengo de no tener derechos, ahora los tengo y ahora peligra. Pues hombre, yo creo que no es justo, ¿no? ¿Te sientes en la diana? Pues yo en parte sí, porque yo creo que hay que hacerlo de otra manera. Yo creo que hay cosas que a lo mejor se podrían haber hecho mejor. Pero yo creo que para que haya cambio profundo debe ser paulatino. Por un lado, legislando, pero por otro lado el sistema educativo, porque los cambios realmente son generacionales. Es que ¿sabes qué pasa? Que cuando las cosas se explican, se acaba el misterio, se acaba la novedad y empieza la empatía. Y empieza el diálogo. Por eso hay tanta reticencia a que las cosas se expliquen. Por eso hay tanta resistencia a que haya educación sexual, a que haya educación para la ciudadanía, porque cuanta menos información se tenga, mayor control se puede ejercer. Ya está. Esa es la ecuación. ¿Es un peligro para nosotras y nosotros? Por supuesto. Pero es un peligro para todo el mundo. Y quien piense que esa fuerza retrógrada que va quitando derechos se va a detener aquí, eso es un pensamiento muy equivocado, porque nunca se detiene con una identidad o con un colectivo. Siempre va comiendo terreno hasta que deja un solar, que ya nos ha pasado. Es uno de los grandes nombres del activismo LGTBI en nuestro país. España sería un país mucho menos justo, mucho menos igual, mucho más gris, sin el trabajo que ella y unos cuantos como ella han desarrollado durante los últimos 50 años. Ella sabe que en Lo Normal le tenemos mucho cariño, que por algo ha sido la primera directora general de diversidad sexual y derechos LGTBI que hemos tenido. Boti García Rodrigo, ¿qué tal? Pues después de todas estas cosas tan bonitas que me has dicho, que te voy a contestar más que encantada. Y gracias. Oye, en las fechas en las que estamos tenemos que empezar por esto, evidentemente. ¿Cuál es el balance de estos más de 3 años al frente de esa dirección general? Pues la verdad es que yo tengo que empezar a hacer un poquito de historia, Antonio, y retrotraerme a una mañana de enero del año 2000, en la que en un acto solemne en el Ministerio de Igualdad, al que yo llamo, con mucha razón, el Ministerio de las Primeras Veces, este Ministerio de Igualdad de Irene Montero es el Ministerio de las Primeras benditas veces. Tomamos posesión las directoras generales de nuestras respectivas responsabilidades. Era un acto solemne y yo tenía que prometer cumplir fielmente la responsabilidad de directora general de diversidad sexual y derechos LGTBI, nada menos. Me emocioné porque es lógico que yo me emocionara, porque la sala estaba llena de personas, de invitados, y al final de la sala yo vi a unas personas que las demás personas no veían. Era un grupo de personas que estaban ahí, invitadas, invisibles, aplaudiendo que por fin se reconociera su memoria, su realidad, que hubiera una dirección general por primera vez en este país que fuera a ocuparse de los derechos LGTBI con todas sus letras. Y eso fue un orgullo, porque a partir de ese momento yo sentí que ahí estaba mi objetivo, mi trabajo y mi responsabilidad. Y como realmente ese ha sido el Ministerio de las Primeras Veces, empezamos entonces a hacer muchas cosas preciosas por primera vez. Se hizo
que sigue, evidentemente, que está en pleno funcionamiento, el primer consejo de participación de las personas LGTBI que ningún gobierno ha hecho en este país. Se hizo también encuentros con todas las personas de nuestro colectivo. Lo que yo digo, quitamos las puertas del ministerio para tener encuentros, para tener para tener encuentros con lesbianas, con personas bisexuales, con personas trans y con personas intersexuales. Por primera vez también este colectivo de personas intersexuales tan desconocido y tan ignorado. Y sin puertas, de una manera asamblearia, contándonos y escuchándolas y sacando conclusiones, intentando adecuar las políticas a sus demandas. Y luego hemos hecho un mapa de recursos para que cualquier persona que necesite saber, estoy en tal sitio, en Zamora, en no sé dónde, necesito, ¿a dónde acudo? Entras, es un mapa interactivo que está en permanente evolución, enriquecimiento o puesta al día, pudiera orientar a las personas. Y ya tachan la ley de igualdad real, la ley trans y de derechos LGTBI. No me digas que no es un balance para estar como estoy, bien orgullosa, y para decir, como digo, que es el ministerio de las primeras veces. Boti, son muchos pasos hacia adelante, muchos. Son muchos, sí. ¿Te da miedo que pueda haber vuelta atrás? No va a haber vuelta atrás. No va a haber vuelta atrás porque yo creo que la ciudadanía de este país sabe bien que no podemos retroceder en derechos. En un momento dado la ciudadanía se extrañaba, quizá, hace muchos años, cuando el matrimonio igualitario, pero bueno, tal, en un momento dado yo escuché, fíjate, en el año 15, cuando estábamos luchando por la igualdad legal, el matrimonio igualitario, yo cogí un taxi para ir de aquí a allá, para seguir defendiendo en un foro, no importa qué reunión, y se retransmitía algo de que el activismo está reivindicando la necesidad de la igualdad legal mediante el matrimonio entre personas del mismo sexo, y el taxista se volvió y me dijo, sin conocerme, pero claro, que les dejen si no le quitan nada a nadie. Y yo supe que teníamos ganada la batalla. Esta es una pregunta para la Boti, que se ha dedicado durante tantísimos años al activismo. ¿Dista mucho el trabajo de activista del de alto cargo de la administración del Estado, o se puede llegar al mismo punto desde un lado y desde el otro? Claro, yo siempre digo que yo soy activista por los derechos de las personas LGTBI, por la disidencia sexual. Me parece que activista por la disidencia sexual. Y soy directora general, estoy de paso en la dirección general, soy activista en la riqueza del castellano, soy activista y estoy de paso en la dirección general, trabajando como activista para impulsar los derechos de las personas LGTBI. Pero es lo mismo, es la misma tribuna para luchar por las mismas cosas, con el mismo entusiasmo. Y yo a lo mejor lo que traigo es una cartera muy llena, un bagaje muy repleto de tantas personas que han configurado mi manera de pensar y de concebir la lucha, que sigue siendo lucha y que tiene que seguir siéndolo, porque el activismo es esa cosa que llevamos en vena, que no tiene calendario, ni tiene reloj y tampoco tiene bolsillo, que enriquece tremendamente a quien lo practica y que enriquece tremendamente a la sociedad sobre la que incide. ¿Y hay que morderse mucho la lengua cuando una ocupa un cargo público? No, a lo mejor adecuar la lengua con educación y savoir-faire, que dirían los franceses, para poder decir lo mismo con contundencia, pero que no suene agresivo, pero que se reciba con seguridad y con asertividad. A ti te vamos a echar mucho de menos, Boti, pero todos vamos a echar muchísimo de menos a Irene Montero. Tú que has trabajado durante estos 3 años con ella ahora, cuando es tan fácil hacer leña del árbol caído, ¿qué tienes que decir? Tengo que decir la injusticia que supone decirle a Irene que
temporalmente se retire y se aparte, temporalmente, porque Irene Montero nunca se va a apartar de esta lucha y de este empeño en la igualdad del feminismo, en la igualdad de las personas LGTBI. Irene Montero no es que haya sido valiente, es que es valentísima, que ha encarado la defensa de los derechos de las personas LGTBI como la defensa de los derechos de las mujeres, con una fuerza, con una valentía, con una determinación, con un tino. Ha sabido hacerlo, atinando en todas y cada una de sus intervenciones, con esa valentía que yo, fíjate que he visto muchas veces intervenciones de gentes valiosísimas, activistas y de la política, pero a mí esta mujer, a mí esta ministra me ha dejado sin palabras y con los ojos asombrados y abiertos. La valentía, la determinación, el valor, eso no se va a perder. Ella va a estar ahí siempre luchando por todas nosotras. Desde luego en el colectivo no la vamos a olvidar. Pero hay una letra del colectivo que desde luego la va a olvidar mucho menos, que es la T, ¿no? La T. Irene, desde un principio, yo me acuerdo la primera vez que tuvimos reuniones con las personas trans, yo vi las lágrimas en los ojos de la ministra de Igualdad escuchando a las personas trans. Y yo cuando vi aquellas lágrimas dije, como una leona, va a salir como una leona. Y como una leona salió, permaneció y sigue saliendo y permanecerá. Y lo consiguió. Porque la ley trans y de derechos LGTBI, si ha salido adelante, es por su empeño personal, político, por supuesto, pero por su empeño personal en que se trata de derechos humanos, se trata de igualar dignidad, se trata de conferir felicidad a unas personas que han sufrido mucho, que se han visto, bueno, que es que todo lo que se pueda decir excede de las palabras. Esa necesidad de igualdad y de satisfacción, ese no olvidar la memoria de dónde venimos, pero especialmente las mujeres y las personas trans, y de decir, se acabó vuestra manera de vivir de segunda división, se acabó. La dignidad, igual derechos, la autodeterminación, eso se ha conseguido y eso tiene que seguir creciendo y creciendo y creciendo. Pues dentro o fuera de la política, Boti, García Rodrigo, sabes que lo normal es tu casa. Aquí vas a encontrar un sitio siempre que tú lo consideres. Boti, muchas gracias por tanto. Muchas gracias a vosotros, porque es muy importante esto, con estos colores, con vuestra dirección y con vuestro afecto. Lo normal. Un podcast normal. Imagina ponerte unas gafas de realidad virtual y ser testigo de uno de los cientos de casos de LGTBI-fobia que se producen en nuestro país todos los días. Esa experiencia la ha vivido nuestro compañero Nico Castellano y la ha compartido con viandantes por las calles de Madrid. Incómodo, violento, informativo y reivindicativo. Es el mal rato que dura 12 minutos con 4 escenas distintas. A ver, tranquilo, que le estaba enseñando solamente la foto a mi novio. O sea, ya, pues vamos a relajarnos. ¡No me toques! ¡Hijo de puta! ¡Polla! ¡Vaca, que te vamos a reventar! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! ¡No! Una agresión impune de un grupo de machistas a una pareja de chicos en un parque, pero también el acoso escolar y sexista en el colegio a Víctor. Llega un momento en que te sientes culpable y aceptas que te insulten. Te hacen sentir que el raro eres tú, que no vales nada y llegas a pensar hasta en quitarte de en medio. Me llamo Víctor, aunque hay gente que me sigue llamando Nuria. Tengo 17 años y te invito a ponerte en mi piel. El comportamiento de los más jóvenes, encarnados en este caso en compañeros de Víctor en el instituto, es uno de los patrones más preocupantes. ¿Qué miras, travelo de mierda? ¿Te gusta lo que ves? ¿Qué haces hablando con esto, Marina? ¿Es tu nuevo novio? ¿Qué dices, tía? ¡Qué asco! Este engendro me estaba mirando. Pero de las historias que más impactan a los que se ponen estas gafas es la del rechazo o la incomprensión de los más cercanos. El rechazo en las propias familias. Siempre imaginé que el primer beso sería como una explosión de fuegos artificiales. El mío fue más bien una bomba, de esas que estallan y rompen con todo a su alrededor.
Me llamo Lucía. Tengo 11 años y hoy quiero que vivas mi historia en tu piel. El repudio de familias que en esta experiencia inmersiva se vive así. Lucía, ¿qué has hecho ahora? ¡Mírame! Responde a tu madre. ¿O es que te avergüenzas de lo que has hecho? Susana, la madre de Carla, ha llamado al director del colegio porque Lucía besaba a su hija en la boca. Por favor, dime que no es verdad, por favor. Esto es culpa tuya, que nunca estás en casa. Culpa mía, de verdad, José Carlos. Los creadores del proyecto Ponte en mi piel son el productor audiovisual Daniel Ramos. ¿Qué tal, Daniel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y Ramón Porteiro, que es el director creativo. ¿Qué tal, Ramón? Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, ¿cómo surge el proyecto? Pues en un inicio surge por un encargo de un cliente que nos pidió hacer una experiencia, bueno, más que una experiencia, nos pedía hacer como una intervención en un espacio para visibilizar temas de LGTB-fobia. Más o menos el briefing que nos dieron es que había un espacio y había que intervenirlo y querían hacer como una especie de museo del terror, algo así. Nosotros empezamos a pensar cómo poder materializar esta acción y al final de una manera bastante sin pensar. De hecho, de camino a presentar el proyecto al cliente, a Ramón, cuando íbamos en el coche se le ocurrió, ya teníamos todo planteado para hacer un museo del terror, y a Ramón se le ocurrió hacer esto en formato realidad virtual, porque siempre el objetivo, después de desarrollar un poco la idea creativa, era crear empatía, porque era lo que necesitábamos. Al final recibimos muchos inputs sobre agresiones, pero nunca llegamos a vivirlos en la piel, a sentir realmente lo que siente la gente que lo vive cada día. Entonces Ramón se le ocurrió hacer esto en realidad virtual y así tal cual presentamos al cliente, el cliente dio el ok, hicimos una parte y bueno, hicimos el proyecto y luego lo modificamos para moverlo nosotros. Ramón, sí, porque creo que al final el reto era generar empatía, pero sin hablar tonterías. Tenemos que ponernos en la piel de gente y de personas del colectivo, que es casi imposible. Yo soy un chico gay, Dani es mi pareja, otro chico gay, pero no somos transexuales, no somos bisexuales, y es muy fácil empezar a decir tonterías en el momento que intentas ponerte en la piel y intentas robar un poco la posición de habla de estas personas. Entonces ahí entra un poco la realidad virtual, porque nos permite simular una situación donde el espectador, la persona que va a poner las gafas, va a tener sus opiniones y no va a estar escuchando nuestras opiniones. Ya hemos escuchado algunos ejemplos, pero ¿en qué consiste la experiencia exactamente? A ver, más o menos lo que hicimos fue trazar la línea de la vida de una persona LGTB en este proceso creativo que tuvimos nosotros para hablar de agresiones LGTB. Creímos que era bueno hablar de las agresiones no solo en un momento concreto, sino en la línea de la vida de una persona LGTB. Entonces, como tampoco queríamos que fuera una experiencia, es una experiencia de realidad virtual que ya para mucha gente es complicado poder estar mucho tiempo con unas gafas de realidad virtual, no podía durar más de 10-12 minutos, entonces lo que hicimos fue fijar los 3 momentos, que es cuando eres un niño, la fase adolescente, que es súper importante, las agresiones que se viven en la fase adolescente, cómo uno las lleva, y la fase adulta, porque claro, en la fase adulta también hay muchas microagresiones y agresiones fuertes. Entonces decidimos hacer estas tres Sí, son simulaciones de cosas reales de la vida de personas del colectivo. Lo sacamos de entrevistas y de estudios y de cartas y de personas que cuentan su historia. Entonces lo que hicimos es solo una simulación. Cada persona va a tener una lectura de esta situación. Te va a generar rabia, empatía, rechazo, pena. Entonces nuestro curro va hasta ahí. La otra mitad del curro lo hace la gente que lo ve. ¿Cuál ha sido hasta ahora el recorrido que ha tenido esta experiencia? Pues, a ver, realmente empezamos, una vez que como te decía, este proyecto nació para un cliente, una vez que nació y murió con este cliente, nosotros entendimos que era un proyecto tan bueno que el cliente nos dio el ok también para poder moverlo. Era un proyecto a nivel visibilidad que se tenía que mover. Entonces empezamos a contactar con ayuntamientos para poder hacer como una especie de gira. Lo que planteamos en un principio era una gira,
para moverla por ayuntamientos y que, un poco como el bibliobús que va a los pueblos, pues nuestra idea era posicionarnos en los pueblos y que la gente pudiera venir a la Casa de la Cultura del pueblo y visualizarlo. Al final estuvimos en Valencia, estuvimos en Oviedo, estuvimos en Llanera, lo hicimos aquí también en Madrid. Y, a ver, había un programa bastante amplio para hacer el recorrido, pero justo con las elecciones tuvimos una respuesta de los ayuntamientos de, bueno, vamos a ver qué pasa, y en base a lo que pase con el resultado de las elecciones, vemos si podemos continuar con esta gira o no. Entonces muchos ayuntamientos se quedaron un poco en stand-by, y por eso nosotros, desde hace como un mes, nos da mucha rabia. Tenemos otros trabajos, nuestra productora, con clientes de todo tipo, pero este trabajo es como un poco nuestro niño pequeño, y hemos decidido moverlo también con empresas privadas que lo quieran. Hemos visto que hay grandes empresas que tienen departamentos LGTB, que nos parece muy bien, y estamos intentando moverlo. Vamos a escuchar ahora las respuestas de los viandantes. Sandra, ante el caso del rechazo de la familia de Lucía, se quita las gafas con los ojos llenos de lágrimas. Para mí, la familia. O sea, que ni en tu propia familia puedas sentirte entendida o aceptada. O sea, que es que al final es amor, da igual a quién estés amando y de qué forma lo estás haciendo, mientras seas sano y a ti te haga sentir a gusto. A su lado esta estrella de 69 años también se ha quedado con mal cuerpo. Te das cuenta de lo que sienten y te das cuenta de cómo la gente trata muy mal. No debería haber más empatía y más el trato más común y más cercano. Javier, de 37 años, del colectivo, sale de la experiencia inmersiva muy cabreado. Que vean el vídeo para que sientan, ¿no?, lo que hacen sentir a la gente. A lo mejor así pueden entenderlo. ¿Estás cabreado? Hombre, lógico. ¿Te ha cabreado el vídeo o estás cabreado con la situación general? No, hombre, con la situación. El vídeo es la situación que hay. Mari Carmen, de 74 años, y Tomás, de 77, han venido de Valencia a pasar unos días a Madrid y se ponen las gafas en la Plaza de Oriente. La interpretación vuestra, cuando al principio habéis hecho interpretación, habéis estado actuando, has actuado muy bien. Yo la he visto muy bien. Y luego el mensaje que lanzáis está muy bien también. Entiendo que hay rechazo a ponerse las gafas cuando se sabe lo que va a pasar, ¿no? Lo que se va a ver. Hay bastante rechazo, más del que nos gustaría, obviamente. Sí, no saben lo que van a ver, pero saben cuál es el tema. Claro. Y ella genera un rechazo de algunas personas. Aunque más o menos sepan lo que van a ver y lo que se van a encontrar, ¿os habéis encontrado actitudes LGTBI-fóbicas entre las personas que se han puesto las gafas? Tanto. A ver, bueno, hay muchas actitudes, como esto que te decía del cartel, pues leían el cartel y estaban dos señores y uno le decía a otro, pero uno que lo estaba leyendo le preguntaba al amigo, ¿pero qué están haciendo aquí? Y de nada, que aquí vienes, te pones las gafas y te hacen maricón. O sea, esas frases, siempre repetimos esto porque es muy, muy característico de otras situaciones que hemos vivido también, pero es verdad que el 70-80% de la gente viene predispuesta y hemos tenido más casi reacciones de empatía que todo lo contrario. Hablabas antes precisamente de ese rechazo. ¿Quiénes muestran más rechazo a vivir la experiencia? ¿Los hombres, las mujeres, los jóvenes, los mayores? Los hombres. Sí, sobre todo los hombres. Sí, es verdad, los hombres los que más. Y contra lo que nosotros pensábamos en un principio, que pensábamos que la gente más mayor, entendíamos que iba a ser un poco más reacia, primero a verlo y segundo a entenderlo. Y al final con la gira que hicimos, que al final es bastante representativa entre Valencia, Madrid y Asturias, lo que hemos visto es que casi más la gente joven, hombres jóvenes, casi sienten más rechazo a hacerlo que la gente más mayor. Hemos vivido experiencias de gente mayor súper buenas, de hasta estar en un bar después de acabar la experiencia y que viniera una camarera y nos dijera, estáis invitados por aquel señor que está sentado allí. Era un señor como de unos 80 años que había venido a ver la experiencia, y el hombre nos invitaba a lo que estábamos tomando porque nos agradecía, porque él había tenido que salir de su pueblo en su época y agradecía que gente como nosotros estuvieran moviendo una experiencia así en lo que era su pueblo y que hoy pudiéramos tener una experiencia como esta para visibilizar. Habéis realizado la experiencia en la España rural, también en la España urbana. ¿Ha habido diferentes respuestas según el escenario? Yo creo que
Más o menos. Claro, a ver, si comparamos con Madrid, por ejemplo, la gente es mucho más receptiva. También Madrid es donde está nuestra vida y nuestra productora, y es donde conocemos a la gente. La gente que viene es mucho más, está más receptiva a ver la experiencia. La España rural al final es un poco más dura, pero también es verdad que contra todo pronóstico, yo creo que la España rural la aceptación es bastante buena. Sí, creo que muchas de las experiencias más emocionales fueron en la España rural. Sí, y de la gente de pueblos pequeños que entienden y que lloran y que nos dicen, chicos, esto es donde tiene que estar, es en los colegios. Esto hay que moverlo en los colegios. Y la gente que creo que más ha impactado y que más ha llorado, que más ha tenido estas emociones fuertes, positivas, ha sido la España rural. Claro, hacerlo en Madrid, creo que la gente está como mucho más, la visibilización es menos, no que sea menos necesaria, pero como la que la gente está más acostumbrada a que un amigo ha sufrido una agresión o ellos mismos. Queda un mes de agosto por delante, esperemos que en septiembre la cosa ya esté mucho más clara en lo que a los ayuntamientos se refiere y que Ponte mi piel se pueda llevar a muchos más sitios, porque eso será una buena señal, porque creo que tanto por lo que nos contaba Nico de la experiencia que había vivido en la calle como por todo lo que hemos leído a lo largo de estos días, es una experiencia más que necesaria. Ramón, Daniel, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros siempre. A lo largo de esta temporada nos hemos ocupado de la situación de los derechos LGTBI en muchos lugares del mundo. Hemos sabido cómo vivimos o cómo malvivimos, para ser más exactos, en Rusia, Estados Unidos, Colombia, Cuba, Brasil o Uganda. Hoy vamos a interesarnos por un país del que prácticamente todo lo que conocemos tiene que ver con tragedias y catástrofes, Haití. Ocupa el puesto número 163 de 192 en el índice de desarrollo humano en el mundo. Hasta allí se ha desplazado hace unas semanas una delegación de Fundación Triángulo. José María Núñez es su presidente. José María, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cuál era el objetivo de esta visita a Haití? Bueno, era el cierre de un proyecto. Comenzó hace 1 año y medio a iniciativa de la cooperación española, que hace ya tiempo que incorporó la causa LGBTI a su agenda de trabajo, ¿no? Pero que la intensificó con Aina Calvo al frente de ella, firmando la Declaración de Mérida por los derechos LGBTI en la cooperación. Y a partir de ahí muchas de las agencias de las oficinas técnicas de la agencia en distintos países han intensificado sus agendas de trabajo en cuanto a diversidad. Y bueno, un muy buen socio del avance de las libertades en el mundo, como es Manuel Alba, estaba al frente de la Oficina Técnica de Cooperación hace 2 años, y propuso que acompañáramos al principal grupo LGBTI, que no es el único, pero el principal que existe en el país, un país que sabemos que es fallido, que no hay manera de que avance, y en el que una vida lamentablemente vale mucho menos de lo que vale en nuestro país, pero que tiene dentro de su seno a muchas personas LGBTI que quieren vivir en su país, por muy sorprendente que a algunos les pueda parecer, ¿no? Y aunque algunos también tengan que irse, ¿no? Y ahí estuvimos cerrando ese proyecto, un proyecto precioso de acompañamiento para fundamentalmente ayudarles a empoderarse y a buscar implicaciones internacionales. El cierre, que es lo que me tocó a mí, fue conectarles con organizaciones cercanas del Caribe, Dominicana fundamentalmente, pero también Colombia, también otros países cercanos que están trabajando mucho la agenda de la diversidad, porque Centroamérica está muy cuestionada, la vida de las personas LGBTI, pero también hay mucha agenda política a favor y activista. Algo de lo que te vamos a preguntar has adelantado ya. Comentábamos que Haití ocupa el puesto número 163 en el índice de desarrollo humano. ¿Estaría a la altura el nivel de desarrollo de los derechos LGTBI? Es que, ¿sabes? Lo complejo de hacer comparativas internacionales es realmente comparar realidades que a veces son realmente muy difícilmente comparables, ¿no? Porque lo que en estos índices puede aparecer como cercano, a veces en condiciones vitales es totalmente distinto, ¿no? Y hay países, y ya lo sabemos, en los que en los índices legales se aparece muy por delante, pero la realidad vital es distinta, o en los que en los índices legales se aparecen muy por detrás y luego las personas pueden vivir relativamente bien, ¿no? o medianamente, ¿no? En Haití simplemente no se puede vivir.
Es directamente un país en el que no se puede vivir. Se sobrevive como se puede, pero hay muchas organizaciones internacionales que están intentando ayudar a las distintas realidades sociales a empoderarse. La cooperación española comenzó apoyando Courage y ahora la Unión Europea, con un programa bastante importante, les va a intentar conseguir que se avance en su país. Pero estamos en movimientos muy complejos. Por ejemplo, por poner un dato, hace tan solo 6 meses, un poquito más, quizá como mucho un año, había una iniciativa legislativa para prohibir la homosexualidad y la transexualidad en el país. Esa iniciativa fue parada por la diplomacia política internacional, con un poder importante de la diplomacia española, hay que reconocerlo. Y esas cosas no trascienden, como no trascendió el asesinato de su presidente, como no trascendió las condiciones de vida que tienen estas personas, ¿no? O la realidad de vida que hay allí, ¿no? La presidenta de Courage es una mujer muy empoderada en su país a costa de poner en riesgo su vida de una manera que no nos podemos imaginar, ¿no? Por tanto, se puede vivir, se sobrevive, pero es que para ahí, digamos que nos vamos a realidades vitales que en nuestra mente, en nuestra forma de entender la vida, son de antes de la transición. O sea, realmente es algo que pone los pelos de punta. Entiendo que no existe nada parecido a una situación legal para el colectivo en el país, ¿no? No está penalizada. No está penalizada ser LGBTI en Haití, pero es que no hay legislación, es que no hay parlamentos, es que no existe un sistema, ¿no? contra el que poder organizarnos y trabajar, ¿no? Claro que hay gobierno, pero un gobierno que funciona de aquella manera, o sea que, y con todo el respeto, por favor, al pueblo haitiano, faltaría más, ¿no? Pero la realidad es que su sociedad dista mucho de ser algo que se parece a lo que nosotros conocemos como sociedad. ¿Y hay un activismo LGTBI mínimamente estructurado, mínimamente organizado? Sí, y lo digo con verdadera sorpresa, pero sí es verdad, existe. Pero es pues como era el nuestro en tiempos de dictadura. Es decir, ahora ya existen estructuras, existen organizaciones, pero si no existiera el apoyo internacional no serían nada, ¿no? Y ahí la importancia de la cooperación internacional. Hace años también recibíamos noticias de los altos índices de ITS. ¿Cuál es la situación ahora, José? Es muy alto. Desconozco con total honestidad, no tengo el dato exacto, no puedo decirlo, pero es muy alto, y no solo en Haití, en general, en todo el entorno. El trabajo que hemos hecho, este trabajo de cierre del proyecto con los compañeros y compañeras de Haití, no se pudo hacer por seguridad en Haití. Ahí tuvimos una reunión, pero luego la reunión con los grupos de la región fue en Dominicana, fue en Santo Domingo, por cuestiones de seguridad. Y ahí también tienen un índice de VIH muy alto, muy por encima de la media. Por eso el Plan Mundial tiene, el Fondo Mundial de VIH tiene como objetivo prioritario trabajar en esos países. Y hay muchas organizaciones que reciben apoyo, y está, curiosamente, muy desarrollada, mucho más que, por ejemplo, aquí, en nuestro país, el uso de la PrEP. Porque el Fondo Mundial lo ha facilitado pero si no existieran de nuevo este tipo de apoyos internacionales, en estos países no se haría nada o casi nada. Hemos trabajado estos días en Dominicana, como te decía, y Dominicana es un país en el que mucho más emergente, con turismo, claro, una sociedad que está despertando económicamente, pero que a nivel de derechos no solo no tiene un horizonte de evolución, sino que tiene una involución clara. Hayan prohibido el matrimonio entre personas homosexuales porque la Iglesia Católica lo exigió. Y hablas con los responsables gubernamentales y te dicen, es que a mí me puso aquí la Iglesia Católica. Esa es la realidad de un país reconocido y un país que funciona, como es Dominicana, donde el partido político más progresista sería algo parecido a nuestro PP, es decir, a partir de ahí hacia la derecha todo, ¿no? Y todo muy vinculado con la Iglesia Católica y con ministros nombrados por la Iglesia Católica, obviamente no de forma formal, pero sí de forma real, ¿no? Y claro, se produjeron cosas como esto, que en la Constitución la reformaron para reconocer el matrimonio como algo necesariamente entre un hombre y una mujer. Sin embargo, hay apoyos internacionales grandes, entre otros el de la cooperación española y distintas agencias
comunidades autonómicas, pero mucho también de Estados Unidos. USAID tiene mucha presencia en la región, ¿no? También por intereses económicos, no nos vamos a engañar a estas alturas, pero lo que nos estamos planteando en Triángulo para la región es apoyar mucho aquellas causas que la sociedad quiere trabajar, porque hay una sociedad civil empoderada que tiene clara cuál es la vida que quiere tener, que es una vida en la que quiere respirar, vivir y sentir como siente y como se siente, ¿no? Y hay, pues, por ejemplo, absoluto abandono a las personas trans, ¿no? Y se hormonan con lo que pueden y a veces de forma absolutamente insalubre, ¿no? Pues eso es lo que tenemos que apoyar, eso y el empoderamiento de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans. Es otra realidad, es otro mundo, y esto es muy importante en cooperación. Es fundamental entender el mundo en el que vas a intervenir o en el que vas a colaborar, acompañando a las organizaciones que trabajan su realidad para que ellas decidan cuál es la agenda, ¿no? Y lo que nos han dicho las organizaciones de la región es que la agenda es la agenda de derechos humanos, porque hay datos que cuando vas allí dices, y por supuesto no los lees en los periódicos, pero te lo cuentan, no activistas que podían tener una información más sesgada de parte, no, el gobierno de Dominicana reconoce que en lo que va de año han desaparecido 62 hombres homosexuales, o encontrados muertos o desaparecidos. Y no pasa nada, ¿no? Es que se van a aquella zona de playa, claro, se las lleva el mar, y se quedan tan anchos. 62 en lo que va de año. Pues José María Núñez, presidente de Fundación Triángulo. Muchas gracias. Gracias a vosotros siempre, siempre. Fue el escritor fetiche para la generación X. Menos que Cero y American Psycho se convirtieron en poco menos que la Biblia para los jóvenes que triunfaban en los 80. Jóvenes narcisistas que no contemplaban la posibilidad de una sucesión de crisis como las que llegaron pocos años después. Era una época abonada para el hedonismo, y nada podía parar a aquellos jóvenes triunfadores, ni tan siquiera la ley, mucho menos la moral. 32 años después, y ya claramente fuera del armario, Bret Easton Ellis revisita esa época, los primeros 80, y el resultado es otra novela, Los Destrozos, publicada por Random House. Ellis estuvo hace unas semanas en España y concedió una entrevista a Vivir que son los días. Hemos rescatado algunos momentos de esa entrevista, como por ejemplo cuando habla de su fijación con la generación X, la de aquellos que nacieron entre 1965 y 1981. Bueno, creo que la conexión está en todo mi trabajo. Todo mi trabajo gira en torno a la generación X, desde Menos que Cero hasta Los Destrozos. Describo esta generación y escribo sobre ella porque escribo sobre mí mismo. Y yo soy miembro de esta generación. Cada libro que he escrito es el reflejo de una época de confusión, de dolor. Lo voy resolviendo escribiendo mis novelas. No veo la escritura de novelas como una carrera, no soy un escritor de carrera. Escribo porque quiero y porque es un hobby. Mi temática, en muchos sentidos, siempre ha sido mi vida emocional interior. Y pertenezco a la generación X, así que por defecto he escrito sobre la generación X durante toda mi carrera. Cuando escribió Los Destrozos tenía 30 años más que cuando escribió American Psycho. ¿Contempla ahora de una forma diferente a la generación X de lo que lo hacía entonces? No, para nada. Yo veo a esta generación como siempre la he visto. Ahora aprecio más a la generación X, aprecio mucho más a nuestra generación. Y creo que somos ejemplares comparados con los boomers o los millennials. Creo que tuvimos mucha suerte. Crecimos en una época muy próspera y teníamos mucha libertad. Teníamos muchísima libertad en comparación con la que tenemos ahora. Cuando veo a los millennials y veo cómo es su vida y las normas por las que deben regirse, y las cosas que no pueden decir, las cosas que no pueden hacer, las formas en que no pueden expresarse, si dicen algo incorrecto son cancelados, les despiden, se les expulsa. A nosotros no nos pasaba eso. Nosotros queríamos ofendernos, queríamos escandalizarnos, queríamos ver lo peor del mundo, y todo era admisible. Reírse de todo o reírse de nada. Ese era realmente el lema de mi generación, y por eso supongo que si me obligo a ello, tendría que decir que sí, que eso es algo moral, supongo, una cuestión de la sociedad. Pero yo solo he sido un cronista de mi generación a través de mí mismo, a través de mí y de mi experiencia y de lo que veo como ciertos problemas, porque escribir tiene que
que ver con el drama y escribir tiene que ver con los problemas. Y mira, no estoy diciendo que mi generación no tuviera sus propios problemas con el exceso, con la superficialidad, con el materialismo, con cierta pasividad. Sí, eso es cierto. Todos estos eran aspectos de la generación X, una especie de nihilismo, supongo que diría, una especie de encogimiento de hombros, un ¿y qué? Pero en realidad, a mí me parece que eso es una especie de neutralidad tonificante. Y sabes, cuanto más mayor me hago, más afortunado me siento por haber crecido y haber formado parte de esta generación y compartir las mismas actitudes y perspectivas. Ellis ha sido siempre un escritor polémico, tanto en su literatura como en sus entrevistas. Ahora argumenta que ha sido cancelado en múltiples ocasiones y que su condición de escritor blanco de mediana edad, aunque sea gay, no es la mejor para posicionarse en el mercado de la creación, sobre todo en Estados Unidos. Y bueno, existe una preocupación con la diversidad y la inclusión, pero eso no significa que sea una buena diversidad o una buena inclusión. Siempre pienso que el talento debe ser lo primero y no solo el género o la raza. Y creo que eso es una especie de racismo y sexismo en sí mismo. Eso quiero decir, y bueno, todo el mundo lo sabe, quiero decir, no es ningún secreto. Nosotros siempre andamos bromeando con este tema. Entonces, en esa especie de intento de eliminar la noción del hombre blanco de mediana edad, a esas personas que controlan el patriarcado, el temido patriarcado, están siendo minimizados en su cobertura mediática en las artes. No significa que no estén ahí, es solo que los medios no los cubren. Y ya ni siquiera ser gay ayuda. Puedes ser gay y no tener cobertura. Antes te salvaba en cierto modo, no te metían con el patriarcado heterosexual blanco de mediana edad. Sí, ser gay te salvaba, ahora ya no. Supongo que eso es el progreso, supongo que eso es progreso. No lo sé. Es todo tan absurdo, es verdaderamente ridículo lo que está ocurriendo en mi país ahora mismo. Ellis alega que él nunca se ha considerado un escritor gay o LGTBI, que nunca ha considerado que hiciera lo que conocemos como literatura de nicho. También debo decir que nunca he sido un escritor en el armario. Yo era un escritor que se negaba a salir del armario y decir que era un escritor gay en una época en la que los medios de comunicación querían que hicieras eso. Si lo hacías, cometías una especie de suicidio profesional porque automáticamente te convertías en un escritor gay, lo que significa que tus libros se colocaban en la sección gay de la librería en lugar de la sección principal. Así que, en cierto modo, supongo que esa fue mi respuesta al enfrentarme a ello. Al final salí del armario, no sé, hace unos 20 años, pero de una forma muy casual. Quiero decir, jamás me torturó el ser gay, nunca. Vivía en algo que se conoce como el armario de cristal. Por si quieres saberlo, el armario de cristal es aquel en el que todo el mundo sabe que eres gay. Tus amigos lo saben y probablemente tus hermanos también, pero yo no iba a ser el escritor gay para los medios de comunicación. Eso sencillamente no iba a suceder. Así que esperé hasta un momento en el que ya no me importaba. Realmente ya no me importaba. Y también parecía que toda esa noción del escritor gay se había acabado y aunque existiera ya no importaba. Pero bueno, puede que envidie la facilidad para tener sexo que los jóvenes gays encuentran hoy. Y desde luego envidio el hecho de que no hayan crecido bajo la sombra del SIDA, cosa que sí hizo mi generación y que realmente mermó nuestra vida sexual. Nuestra vida sexual, como jóvenes en los 80, quedó completamente diezmada por culpa de eso. No salimos de la universidad follando con todo el mundo y teniendo cantidades ingentes de sexo como se supone que debes hacer a los 20 años, cuando eres joven y viable y deseable y la gente te quiere. Yo sí que envidio que nadie tenga que pasar por eso ahora, pero por lo demás no envidio la cultura juvenil de ahora desde ningún punto de vista. No vamos a cerrar la temporada con una columna al uso. Hemos hablado mucho en los últimos meses en Lo Normal sobre las noches de Tefía.
la serie de Miguel del Arco, que cuenta lo que pasó en la colonia agrícola penitenciaria de Tefía, en Fuerteventura, donde cientos de homosexuales fueron encerrados y torturados simplemente por su orientación sexual. En esa serie, una de las víctimas, la Sisi, es entrevistada con motivo de la aprobación de la ley del matrimonio igualitario. ¿Y qué le dirías a los jóvenes? Que hay que celebrar que en este país se vaya a legalizar el matrimonio igualitario. Que no olviden que tras esta ley hay mucho dolor y mucha injusticia. Y que cuesta una barbaridad conseguir avances y muy poco desandar el camino. Y que lo celebren, porque la lucha continúa. Pero hoy nos toca bailar. A vivir, a comerse la vida hasta el último día. Practica la alegría del vive y deja vivir. A vivir, a reír, a bailar y a follar. Matar tiempo que el tiempo te va a matar. La lucha continúa, pero hoy nos toca bailar. Nos recuerda también esa frase que sirve de colofón a otra de las joyas que nos ha ofrecido la ficción española esta temporada. Te estoy llamando locamente. Las cosas están cambiando, pero no han cambiado todavía. Daos un homenaje, ved si podéis Las noches de Tefía, ved si podéis Te estoy llamando locamente. Hoy han estado con nosotros Isabel Salvador, Nico Castellano, Carlos Higueras, Julia García Soto, Ángel Cabrera, Roberto Salas, Rocío Sánchez y Ana Oscariz. El 11 de septiembre, todos ellos, Toni, Nerea y yo, os esperamos. Lo normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Guión y producción, Toni Quart. Realización, Alejandro Fernández. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la Cadena Ser y en todas las plataformas. Cadena Ser. La radio.